Bueno, junto con mi compañera, la doctora Rosalba y yo, que les habla, doctor Héctor Zapata, tocamos el tema o tratamos más bien de abordar lo que es la tasación cuantitativa de la sanción en materia disciplinaria en Colombia a partir de la ley 734, que es el actual código disciplinario que nos está rigiendo. Entonces, a raíz o a través más bien de los problemas que nos suscitan en nuestro trabajo como operadores disciplinarios, nos surgió esta problemática cada vez que nos encontrábamos en esta situación jurídica, y es lo que nos lleva a plantearnos este problema. Entonces, ¿por qué se ve vulnerada la seguridad jurídica en materia disciplinaria? En ausencia de la tasación objetiva del operador disciplinario al momento de graduar la sanción. Es importante aclarar lo que es la seguridad jurídica. La Corte la define claramente como la garantía de certeza que tienen las dos partes o las partes dentro del proceso. Es decir, es un proceso bidireccional. La certeza que tiene el fallador al establecer o al utilizar los procedimientos a utilizar, y asimismo el investigado saber qué procedimiento y qué normas se le están estableciendo durante el procedimiento que le lleva en su contra. A ver, el enfoque metodológico que nosotros le dimos, tratamos de hacer una investigación explicativa donde analizamos el por qué se ve afectada dicha seguridad jurídica y en qué condiciones se da. Buscamos demostrar con base en un análisis descriptivo cómo en algunas veces el fallador o el operador disciplinario se aparta muchas veces y viola en gran mayoría el principio de proporcionalidad al imponer una sanción, puede que sea o desproporcionada o en su defecto irrisoria. Entonces, para llegar para resolver esa pregunta que nos planteamos, nos propusimos unos objetivos. ¿Cuál es el objetivo principal, el objetivo general? Es dar a conocer la importancia que tiene el tener un sistema técnico y objetivo para graduar la sanción al momento en que ya el operador disciplinario llegue hasta esa instancia dentro del procedimiento. A través de acuerdo a ese objetivo, logramos realizar el análisis a la jurisprudencia respecto de los principios, que es como lo más grueso y la parte más gaseosa, por decirlo así. Como la idea es tratar de salir de la academia, no que se queden estos trabajos en estos espacios, lo que queremos hacer de manera propositiva es hacer una reforma al código que ya está casi que a puertas de entrar, que es el Código General Disciplinario. Entonces, hacerle una pequeña reforma a eso, teniendo en cuenta el análisis que ya posteriormente le vamos a exponer. Entonces, así las cosas, la razón por la cual nos lleva a nosotros a este estadio es ver cómo suceden esas desproporciones o cómo se ve afectada dicha seguridad, y se ve la imperiosa necesidad de establecer un sistema técnico para definir la manera como se deben graduar la sanción, porque en ausencia de ese régimen aquí en Colombia no lo tenemos desafortunadamente. Sí goza de pronto el sistema penal de ese sistema, pero en disciplinario no se hace de acuerdo al tema o como consecuencia de los tipos abiertos. Entonces, como primer capítulo, pues voy a tratar más bien de hacer una especie de recuento histórico. Entonces, el ejercicio disciplinario o la potestad disciplinaria comienza desde el mismo momento en que se crea el Estado. Es decir, cuando el Estado como un organismo hace que las personas rindan tributos
y cumplan con ciertas obligaciones de acuerdo para que vivan en sociedad de acuerdo a ciertas normas. En ese momento se ve una cierta categoría para que el Estado, para que disciplinariamente se encuentre la relación entre el Estado y los subordinados. Entonces, en Colombia, el Ministerio Público, y al igual que ahora, esa potestad era ejercida por el Procurador General de la Nación. Eso se creó con la Constitución de 1830. En el artículo, el artículo 100 de esa Constitución determinaba pues, que el Procurador velaba por la inobservancia de las leyes, por temas de orden público y por los temas de intereses eclesiásticos, que en ese momento se manejaba bastante. Antes del 95, de 1995 en Colombia, había muchas normas bastante gaseosas en materia disciplinaria, y lo que hizo la Ley 200, que por cierto fue la génesis ya como régimen disciplinario en Colombia, fue recopilar y compilar todas esas normas y centrarlas ahí. Fue un intento muy bueno, teniendo en cuenta que nosotros en Colombia no teníamos mucha experticia, no éramos muy expertos en el tema. Sin embargo, con el pasar del tiempo, nos dimos cuenta de las falencias en cuanto al sistema para tasar la sanción en materia disciplinaria. Entonces, a raíz de eso, se llevó al código actual, que es la Ley 734 de 2002, y que pues ya estamos, gracias a Dios, en las postrimerías, porque pues si bien fue un buen intento y una buena legislación, pues quedó corto en ese sentido. Entonces, la manera como se llega de la falta a la sanción es a través de la legitimación de la misma, es decir, a través de las relaciones especiales de sujeción. Me llama la atención o traigo a colación más bien como el concepto más claro que encontré, el del doctor Otto Meyer, donde decía que las relaciones especiales de sujeción es la dependencia jurídica en el sentido más amplio que encuentra un súbdito frente al Estado. Entonces, teniendo en cuenta que la manera como el funcionario, el servidor público, acepta esa sanción, debe existir dicha relación entre el Estado que le impone la sanción y el funcionario público. Entonces, ¿dónde se dan estos antecedentes de las relaciones especiales de sujeción? De manera somera, para aprovechar el tiempo y por temas logísticos, las relaciones especiales de sujeción se remontan a la época medieval, cuando surge la promesa que le hacen los vasallos a los feudos, y en ese instante se genera la relación de subordinación frente al Estado y frente al monarca en ese entonces. Posteriormente, con el surgimiento del Estado constitucional alemán, surge precisamente nacen esas teorías de las relaciones especiales de sujeción. A pesar de que el monarca aún conservara ciertos poderes de carácter absolutista, esa relación siempre se veía enmarcada. En Colombia, nace o se ve más bien planteada con la Constitución del 91, en el artículo 6, donde dice que los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley, y los servidores públicos son por la misma causa, por omisión o por extralimitación de sus funciones. Entonces, aquí vemos técnicamente la relación de subordinación que tenemos los servidores públicos frente al Estado. Entonces, de acuerdo a una vez establecida la relación que existe, la relación especial que existe de subordinación o de sujeción del Estado frente a de los servidores públicos frente al Estado, miramos que para llegar a la sanción, bueno, en derecho disciplinario o en el régimen disciplinario, tenemos el código establece principios, pero el trabajo de nosotros está enfocado única y exclusivamente a los que tienen que ver con la sanción disciplinaria, con la forma como se tasa. Entonces, establecimos que fueron los principios de legalidad, el de igualdad ante la ley, el principio de imparcialidad y el de proporcionalidad. El principio de legalidad, la Corte señala que es el principio de la lex previa, lex scripta, es decir, la ley que supone que para poder imponer una sanción, la norma debe estar previamente establecida junto con la falta. Es lo que dice más o menos el principio de legalidad.
dice, y en materia disciplinaria, el artículo 6º y el 29 establecen que los servidores públicos no pueden ser juzgados sino conforme a las leyes preexistentes y solo serán responsables por infringir la ley o la Constitución. Entonces, asimismo, el principio de igualdad. El principio de igualdad lo que sostiene es que toda persona nace pues, en condiciones iguales. Sin embargo, nos llama la atención que este principio de pronto, el de igualdad, no es del todo estricto, toda vez que este principio se ve de pronto maleable, de cierta manera, en el entendido que no rige de manera absoluta, toda vez que este principio debe garantizar el tema discriminatorio. Así las cosas, no es lo mismo, es decir, esto se ve en el tema de las faltas en el momento ay Dios mío, al momento de diferenciar la clasificación de las faltas. Aquí es donde ya lo tenía claro. Entonces, ¿cómo así? Es decir, no es lo mismo la falta, si la misma falta y los mismos hechos los comete un servidor público del nivel de alto rango, por decirlo así, a esa misma falta que la cometa, es decir, un funcionario raso. Entonces, si bien son las mismas faltas, los mismos hechos, la sanción a imponer por la perturbación funcional debe ser muchísimo mayor en una persona que en otra. Entonces, en este sentido, es que el principio de igualdad se ve maleable, de cierta manera. Asimismo, vamos al principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad es el que nos asegura o la limitante a que el funcionario de conocimiento no tenga afectaciones, tanto internas como externas, que le afecten el conocimiento del fallo a tener. Entonces, el principio de proporcionalidad, este opera de manera bilateral, es decir, no aplica tanto para el fallador al momento de que no vaya a imponer por un hecho grave una sanción irrisoria por un hecho de pronto de manera sencilla una sanción desproporcionada. Entonces, este principio limita los desbordamientos y las arbitrariedades que puedan llegar a cometer los falladores o los operadores disciplinarios al momento, lógicamente, de imponer la sanción. Entonces, bueno, ahora mi compañera les va a continuar con el capítulo 2. Un saludo especial para todos, muchas gracias por estar acá. Vamos a ver en este capítulo la clasificación de las faltas disciplinarias, los criterios de graduación que ha tenido la ley 734, las sanciones disciplinarias y los criterios de graduación de las sanciones disciplinarias. Vemos entonces que el artículo 48 de la ley 734 de 2002 establece las faltas gravísimas, y también se clasifica las faltas graves y leves como aquellas en las que se incurre en abuso de derechos, incumplimiento de deberes, extralimitación de funciones o la incursión en prohibiciones y se adecúan de acuerdo a los criterios de graduación que trae la misma ley 734. Vemos algunos criterios principales como son el grado de culpabilidad, la naturaleza del servicio, el grado de perturbación del servicio, la jerarquía y mando que el servidor público tenga en la entidad, como decía mi compañero. No es lo mismo un directivo que sancionar a un funcionario de nivel raso. Entonces ahí se tienen en cuenta estos criterios para la graduación de la falta, de la adecuación de la falta, no de la sanción. Vemos en consecuencia la sanción disciplinaria, se define como el castigo, ¿sí?, que se le impone al funcionario como consecuencia de la falta disciplinaria en la que incurrió. Las características principales de las sanciones disciplinarias es que estas son autónomas e independientes. ¿Qué significa esto? Significa que a su vez el funcionario puede verse abocado a una investigación administrativa, a una investigación de carácter fiscal ante la Contraloría, puede verse abocado ante una investigación penal, sin que ello incida en la decisión disciplinaria que deba tomarse. Los destinatarios de la ley disciplinaria, por su parte, son los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio, siempre y cuando haya cometido la infracción con ocasión o en razón a sus funciones.
y los particulares, los indígenas serán investigados exclusivamente por la Procuraduría General de la Nación. Ahora bien, las clases de sanciones establecidas en el artículo 44 de la Ley 734 de 2002 se establece como lo indica el cuadro, llamando la atención principalmente en la primera fila, que es la falta gravísima a título de dolo, que establece una sanción de destitución e inhabilidad general, la inhabilidad de 10 a 20 años. Nosotros queremos llamar la atención precisamente en este punto de la inhabilidad general, porque es muy amplio el margen de la inhabilidad que se está establecida en la Ley 734 de 2002, que es de 10 a 20 años. Los criterios para la graduación de la sanción disciplinaria establecidos en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002, a nuestro criterio y a nuestra forma de ver, nos parecen un poco inocuos, no están claros, se señalan, algunos no se clasifican cuáles son los agravantes, cuáles son los atenuantes. Sin embargo, nosotros para ayuda visual y didáctica en este trabajo, nosotros los ubicamos en dos grandes grupos, que son los criterios agravantes y los criterios atenuantes. Sin embargo, no se indica en qué grado o en qué medida se atenúa o se agrava la sanción disciplinaria a imponer al servidor público. En cuanto a los concursos de faltas disciplinarias, y es ahí el caso donde nosotros nos vamos a entrar en el especial caso que estudiamos en el presente trabajo de investigación, es cuando con una sola acción se vulneran varias disposiciones disciplinarias, con varias acciones se vulneran varias veces la misma disposición, cuando con varias conductas se desconocen varias disposiciones. Entonces, la sanción a imponer será la más grave establecida en el Código Disciplinario Único, ¿sí?, que sería la destitución, ¿cierto? Pero señala la ley que se aumentará hasta en otro tanto. Sin embargo, no se define claramente qué es el otro tanto. Vamos a entrar entonces en materia específica del caso de estudio de este trabajo de investigación, que fue el fallo del exalcalde de Bogotá, de Gustavo Petro Urrego. Vemos 3 cargos imputados en este fallo. Nosotros solamente vamos a tener en cuenta o cogimos únicamente los criterios de graduación de la sanción que tuvo en cuenta la Procuraduría General de la Nación al imponer este fallo al exmandatario. Sin meternos o sin indagar a fondo, ¿sí?, la competencia, si la falta era o no para sanción disciplinaria, porque pues eso es un criterio específico de la Procuraduría y pues nosotros no podríamos indigar o criticar dicho fallo, solamente en cuanto a los criterios tenidos en cuenta, porque fue una inhabilidad aplicada de 15 años sin tener en cuenta los criterios específicamente señalados en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002. Vemos en consecuencia y taxativamente señalado el pedacito del fallo que dice: en este orden de idea ocupaba un cargo de alcalde mayor de Bogotá, no se hizo la tarea juiciosa de coger cada uno de los criterios de graduación de la sanción, no se explicó las herramientas con las cuales contaba el fallador disciplinario para imponerle una sanción de inhabilidad de 15 años. Es claro que frente a las faltas gravísimas, dolosas, la sanción a imponer es una destitución, pero en cuanto a la inhabilidad no se estableció con qué recursos o qué herramientas tuvo el fallador para imponerle una sanción de 15 años de inhabilidad. La norma en consecuencia no es clara, o sea, los criterios, o sea, el artículo 47 de la Ley 734 de 2002 no es claro y deja a la subjetividad del fallador la dosificación, en este caso la inhabilidad, que es el caso específico que nosotros estamos analizando en el presente trabajo de investigación. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, pasamos a lo que es la propuesta o la parte propositiva. ¿Qué es exactamente lo que proponemos nosotros dentro de este trabajo? Establecer el sistema de cuartos, que más adelante pues lo voy a explicar. Sin embargo, me gustaría hacer como
como unos aspectos prácticos, unos aspectos normativos importantes que encontré dentro del el nuevo Código General Disciplinario. Entonces, dentro de este encontré que realmente el legislador se dedicó a reorganizar, complementó los principios mínimos del derecho disciplinario, definió los conceptos, lo que fueron el dolo, la culpa en materia disciplinaria, ajustó y clarificó lo que fue el tema de la prescripción. En cuanto al tema de la calificación o de las clases de faltas, pues las dejó igual, siguen siendo las mismas, las faltas gravísimas, las graves y leves. Dentro de los criterios para clasificar de la gravedad o la levedad de la falta disciplinaria, de los 9 que habían, cercenó o eliminó lo que fue el grado de culpabilidad, que lo dejó como un acápite aparte, y lo que fue el numeral 9, que era que las faltas gravísimas cometidas con culpa serán catalogadas o las bajarían a grave. Eso lo eliminó, entonces, dejando los otros 7 tal cual como estaban. Otra cosa que hizo, que fue que tecnificó y lo reorganizó, es decir, lo que la compañera explicaba anteriormente, que el actual Código Disciplinario no establece o señala de manera taxativa cuáles son las circunstancias atenuantes y agravantes, pero de manera desordenada, es decir, los numeraba en un solo articulado y lo dejaba así. Este código nuevo ahora sí los separa en unos acápites distintos. ¿Cuáles son las circunstancias agravantes? ¿Cuáles son las circunstancias atenuantes? A lo que me gustaría hacerle bastante énfasis ahora, y es lo que atañe al trabajo, el legislador en su afán o de pronto por su preocupación del sistema técnico o en ausencia de tasar las faltas en materia disciplinaria, se preocupó. Sin embargo, y realizó las siguientes modificaciones. En cuanto a la en cuanto a las faltas gravísimas dolosas, dejó lo mismo. Sin embargo, sigue existiendo el mismo problema. Hay un amplio margen de 10 a 20 años, es decir, al fallador, si bien es una destitución, que es la sanción principal, la sanción accesoria, que es la inhabilidad general, de 10 a 20 años al fallador lo afectan, ya sean factores sociológicos, culturales, políticos, personales. El que le imponga una sanción a una persona de 10 a 20 años, no hay nada que le diga que le pueda poner 15, 20, 19 o 10. No hay nada. El código simplemente no trae a colación ningún sistema. Ahí es donde va encaminado el proyecto que nosotros estamos presentando. Frente a a las faltas gravísimas, con culpa gravísima, sí rebajó el tema de las inhabilidades de 5 a 10 años. Lo mismo que las gravísimas, que como les había comentado antes, las había sacado del artículo 43, que lo bajó no de destitución, sino de sanción, de suspensión, de 3 a 2 años, a 4 años. Bueno, aquí vemos el cuadro para hacerlo como más rapidito. Entonces, esos fueron los cambios como sustanciales que hizo en materia de tasación, preocupándose el legislador, lógicamente, de imponer o de acortar esa brecha de cierta forma. Entonces, la exposición de motivos que tenemos nosotros para presentar al Congreso, pues la reforma, una vez salga y entre en vigencia el nuevo código, son estas. En cuanto a la naturaleza de las sanciones del derecho disciplinario, toda vez que, pues de acuerdo a las relaciones especiales de sujeción, es un sistema punitivo de cierta manera. Entonces, de acuerdo a su naturaleza, es la forma como tiene el Estado para hacer cumplir o para disciplinar a sus servidores públicos. Lo otro es el carácter garantista del sistema de la ley de cuartos. Este sistema busca una inclusión para blindar de cierta manera y garantizar esa seguridad jurídica que tengan las partes dentro del proceso con este sistema. El principio de proporcionalidad, que lógicamente pues la idea era delimitarle para evitar los fallos arbitrarios o desproporcionados que pueda llegar a tener el operador al momento de tasar las faltas en los procesos. Lógicamente este es un sistema, un régimen de sanción mucho más técnico y preciso que busca sacar la parte subjetiva del fallador al momento de imponer la sanción. Si bien
siempre va a haber algo subjetivo dentro de todo, dentro de la imposición de las sanciones. La idea es acortar esa brecha, que no quede tan amplia, que no le quede al albedrío del fallador imponer dichas sanciones. Lógicamente, al establecer este sistema de cuartos, pues se cumplen los principios de celeridad y de agilidad que al imponer estas sanciones. ¿Ya? Entonces, la dosimetría frente al derecho disciplinario. La dosimetría no es más que el procedimiento el procedimiento judicial, a través del cual el operador valora y evalúa unas pruebas recaudadas, donde concluye que una persona es responsable de una falta que se reprocha como delito, porque estamos hablando en temas penales. Entonces, luego de eso, luego de que se haga todo ese proceso cognoscitivo, procede ahora sí a tasarle una pena, la cual debe analizar en las circunstancias de atenuación, de agravación y de acuerdo a los mínimos y a los máximos que existan dentro de los tipos penales. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta lo anterior, es importante señalar que de pronto en Colombia el tema de la dosimetría o de la ley de los cuartos no es tan viejo, es relativamente nuevo, de cierta manera. Esto tuvo su antecedente en el Código del 36, pero no delimitaba de cierta manera y dejaba aún amplio el tema de que el juez penal le pudiera imponer la sanción que dentro de las máximas y las mínimas le permitían. Es decir, el mismo problema que estamos teniendo ahora. Teniendo en cuenta que el derecho penal es, por decirlo de manera personal, es como el abuelo del derecho disciplinario, de cierta manera, por decirlo así, ya la jurisdicción penal tiene muchísima más experiencia en este sentido de las sanciones. Posteriormente, con la ley 100 con el decreto 100 del 80, que fue el código pasado, se abordó un poco el tema, incluyó los límites de movilidad, que le llamó. Incluyó los límites de movilidad, preocupándose el legislador precisamente por esas irregularidades que se venían presentando en esos fallos penales. Inicialmente la ley de los cuartos no fue concebida como tal, sino como una ley de tercios. Es decir, el ámbito de movilidad que tenían los jueces, se debían ellos mover dependiendo las circunstancias de atenuación o de agravación que tuvieran dentro del caso específico. Estamos ya sobre los últimos 5. Ok, ya vamos a terminar. Entonces, entonces esta es técnicamente la propuesta de proyecto de ley que nosotros estamos planteándole, por medio del cual se modifica el Código General Disciplinario que va a entrar en vigencia. Entonces, para hacerlo un poquitito más ágil, voy a dejar a mi compañera para que termine las conclusiones. Yo les voy a pasar. Ya se lo pasaron. Okay. Bueno, a manera de conclusión general, yo creo que viendo el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, viendo todo el proceso a nivel de funcionario público, ¿sí?, fallador, la gran conclusión en este trabajo de investigación es la falta de seguridad jurídica frente a la sanción disciplinaria de la tasación objetiva en materia disciplinaria. ¿Por qué? De un lado, como funcionario fallador requerimos una herramienta casi que matemática, podríamos decirlo, para no tener intervenciones frente a una decisión que se debe tomar en un proceso disciplinario, ¿sí? Y frente al caso del investigado, para saber qué es y de qué es lo que se va a defender y qué es lo que me van a sancionar y cómo es que me van a sancionar, ¿sí? Entonces podríamos decir que esa pues es como la gran conclusión final de este trabajo. Por otra parte, se deja pues obviamente al arbitrio del fallador la dosificación en materia de inhabilidad, ¿sí? Como ya lo hemos hablado en el curso de esta exposición, tenemos una brecha muy grande de 10 a 20 años para la inhabilidad general.
no contando con una herramienta clara, precisa, concreta, matemática, que nos permita a nosotros definir de manera clara y sin lugar a confusión alguna, ¿sí?, cuál es la sanción que se debe imponer al investigado. Bueno, igualmente, como lo decía el compañero, se afecta al principio de proporcionalidad para aquellas sanciones frente a conductas que se han visto sancionadas de una manera muy extralimitada o a veces muy inocua. Bueno, el legislador no definió un sistema objetivo, real y técnico, como ya lo había hablado, no contiene una dosimetría clara y se hace necesario la modificación de los criterios de graduación de la sanción en materia disciplinaria. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a darle la palabra al director del trabajo de grado, doctor José Rory. Bueno, muy buenas tardes a todos. Por cuestiones de edad y de salud voy a intervenir en mis 8 minutos que creo que me dan para hacer algunos comentarios, ¿no es cierto? Pues un saludo muy especial, ¿no es cierto?, a la señora decana, la doctora Ana Cecilia Osorio, al doctor José Ignacio, que nos acompaña, la doctora Nurlian Torreján, a los señores, naturalmente a los señores miembros del jurado, el doctor Víctor Manuel Buitrago y el doctor Germán Rodríguez, y bueno, y a todos los docentes investigadores que nos acompañan. El primer aspecto pues tiene que ver con los estudiantes que aspiran a obtener su título de magíster en esta prestigiosa universidad con este trabajo de investigación, ¿sí? Héctor y Rosalba pues realizan un trabajo del cual puedo dar fe de que se hizo de manera pues juiciosa. Quisiéramos que se hubiera hecho mucho más rápido, o sobre todo ellos, ¿sí? Yo les decía que esto no era tan sencillo, que teníamos que trabajarlo, que teníamos que depurarlo, que aprovecháramos pues toda la experiencia que ellos tienen y que han venido adquiriendo durante todos estos años como operadores jurídicos del derecho disciplinario en el SENA, porque al fin y al cabo pues allí en la praxis disciplinaria es donde se presentan los problemas, ¿sí? Y pues de alguna manera pues yo creo que es el resultado un poco de la teoría, de la dogmática del derecho disciplinario pues aplicada a la práctica que vienen desarrollando allí en el trámite de sus investigaciones disciplinarias. El título, pues la tasación cuantitativa de la sanción en materia disciplinaria en Colombia a partir de la ley 734, que pues involucra no solamente como veíamos, la ley 200, el primer gran intento de unificación del derecho disciplinario en Colombia, la 734, que pues es una intervención normativa pues un poco más depurada, y el anhelado Código General Disciplinario, que todavía pues estábamos a puertas de que el señor presidente lo sancione con todas las vicisitudes que ha tenido, pero que como se puede observar pues no resuelve el problema. Por eso ellos plantean una reforma a ese Código General, porque entre otras cosas, si ustedes observan las declaraciones del señor procurador, ahí hay un distanciamiento precisamente en este tema de la sanción disciplinaria. Pues sí, sin duda alguna, pues es una temática oceánica que pues involucra, como bien lo decían ellos, pues los principios de legalidad, el principio de igualdad, sobre todo el principio de proporcionalidad, el principio de imparcialidad, todos dentro del gran valor superior de la dignidad humana. Recordemos que quien intervenga en la actuación disciplinaria será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. Y esto me lleva pues a hacer alguna reflexión en cuanto a la responsabilidad social que tiene la academia. Y por eso cuando
pues de alguna manera nos dan la oportunidad de dirigir este tipo de trabajos y bueno, y pues en el caso de ellos que se identificaron con el tema disciplinario, creo que pues estamos tratando de materializar esa responsabilidad social de la academia para que no se nos queden como simples ejercicios académicos, sino que nos sirvan con propuestas que podamos llevar de pronto al legislativo, ¿no es cierto? Una de las grandes sombras y debilidades que se presenta en materia disciplinaria pues tiene que ver con el recurso humano. Los abogados en ejercicio del derecho disciplinario se quejan mucho de los operadores disciplinarios, de algunos operadores disciplinarios, y es que creo que nos hace falta mucha capacitación, a pesar de que ya existen algunas especializaciones, existe la especialización en derecho disciplinario. Hace poco pues entramos con la maestría, la primera en Colombia y en Iberoamérica en Derecho Disciplinario, que tuve el honor de liderar en ese proceso tan complejo, pero pues creo que todavía nos hace falta, precisamente a través de esos estudios de posgrado, tratar de materializar y de llevar a feliz término pues estas propuestas de orden legislativo. Y lo que les decía anoche en otra defensa que también tuvimos sobre el tema disciplinario, que pues lo que se busca es materializar una serie de categorías dentro de la dogmática disciplinaria que se ha venido construyendo en estos 25 años, pues tratando de afianzarnos en la teoría de los núcleos, la teoría de los estatus, la teoría que trabajamos también en esta monografía de las relaciones especiales de sujeción. Porque ayer les daba algo de risa cuando yo hablaba de que en Colombia está tomando mucha fuerza una escuela que desconoce estas teorías propias de una verdadera dogmática en materia disciplinaria, y es la famosa teoría que nos plantea el profesor Gómez Pavalló del secundus marranus, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que pues hay que desechar, ¿no? Y me parece que pues con trabajos de este tipo y con investigaciones como las que se han venido realizando en materia disciplinaria, pues hay que superar todas estas sombras que se presentan. Falta mucho, miren que el Código General Disciplinario no resuelve el problema, ¿sí? Y pues creo que todavía dentro de esa construcción de un verdadero derecho disciplinario acorde con la dignidad humana, pues la academia puede jugar un papel fundamental. Doctor Germán y doctor Víctor Manuel, pues sus comentarios serán bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a abrir el espacio para las preguntas de los señores del jurado. Doctor Víctor Manuel. Gracias, muy buenas tardes, doctora, doctores, señores maestrandos. Realmente, pues es un tema bien interesante, que ustedes han escogido como su trabajo de grado, su tesis, en esta materia disciplinaria que no es nada nuevo, que viene de mucho tiempo atrás, pero que con la entrada en vigencia de la Constitución del 91 toma auge, toma importancia, porque pues tiene que ponerse a tono con los parámetros de la Constitución, que no estaban en la Constitución del 86, no se hablaba de un Estado social de derecho, no había normas como los valores, los principios, los derechos fundamentales que se incorporaron trayéndolos del neoconstitucionalismo y específicamente de las constituciones europeas expedidas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso toma mucho auge el derecho disciplinario, porque ya no queda el arbitrio total y como usted lo señalaba, pues había unas normas esparcidas, dispersas, amorfas, he dicho yo, pero no había la estructura de un código como tal, que por primera vez se plasma en la Ley 200 de 1995 y que como hecho anecdótico hicimos un código, ¿no, doctor Rory? Primer código que nunca salió a la luz pública, nunca entró en vigencia porque pues, se expidió la Ley 200. Es trascendental estos análisis y teniendo en cuenta que el derecho disciplinario es parte del ius puniendi del Estado, pues lo primero que se trae es decir, bueno, ¿de dónde nos cogemos? ¿Dónde tenemos algún sustento, alguna base? Pues se recurre al derecho penal. Sin embargo, pues ya la Corte Constitucional ha dicho, no, una cosa son las categorías ya en el derecho penal y otra en el derecho disciplinario. Pero aquí particularmente se ve ese esfuerzo
por tratar de, como de poner en, como usted bien lo señala, acorde con los principios, esto de la tasación cuantitativa de las sanciones en materia disciplinaria, ponerlo acorde no solamente con la seguridad jurídica, sino ustedes también hacen alusión al principio de la proporcionalidad, particularmente. Sin embargo, pues yo encuentro aquí, quería preguntarles, con ese objetivo particularmente que ustedes dejan entrever en el planteamiento del problema y en la hipótesis que se busca establecer unos criterios objetivos para la graduación de la sanción que faciliten al fallador pues herramientas para efectivizar el procedimiento. Entonces ustedes dicen que beneficie tanto al operador disciplinario como al investigado. Sin embargo, una de las teorías que tiene que ver aquí respecto a la culpabilidad es la teoría de los números claus y la teoría de los números apertus, ¿no? Entonces, en penal es claro que para que la culpa sea punible, pues tiene que estar tipificada en un tipo penal, valga la redundancia. Mientras que en materia disciplinaria, pues opera la teoría de los números apertus. Entonces, ¿quién determina que la culpa constituye una irregularidad disciplinaria? El operador disciplinario. Entonces, la pregunta es, ¿eso no será una limitante a este objetivo que ustedes plantean y que dejan entrever ahí en el planteamiento del problema y la hipótesis, en el sentido de que se buscan establecer los criterios objetivos para la graduación de la sanción? Cuando, repito, se le deja al operador disciplinario la discrecionalidad para que determine cuándo la culpa constituye irregularidad disciplinaria y cuándo no. Entonces, básicamente esa es mi pregunta. Y otra, segunda pregunta, pues usted lleva en esto algo ya práctico, que es presentar un proyecto de ley para modificar el Código General de Disciplinario, obviamente cuando empieza a regir, que será cuando lo termine el presidente, ¿no? Bueno, pues se sancione. Entonces, ya para efectos prácticos, ¿cómo es el trámite allí en el Congreso? Que a veces eso no es fácil, ¿no? Si eso genera votos, sí, si no. Si no genera, pues grave. Eso. Okay. Bueno, frente a la primera pregunta, doctor, frente al grado de culpabilidad, es evidente que incide muchísimo si se actúa a título de culpa o de dolo, ¿cierto? No obstante lo anterior, el grado de culpabilidad es para efectos de la graduación, no de la graduación de la sanción, sino para la falta, ¿sí? No para la sanción, exactamente, es para la clasificación de la falta disciplinaria en grave, gravísima o leve, ¿sí? No es para la sanción disciplinaria, que es en este aspecto donde nosotros queremos hacer énfasis de la necesidad de la herramienta jurídica, de la dosificación o de la dosimetría, como se hace en materia penal. Entonces, así las cosas, si bien es cierto que el grado de culpabilidad tiene efectos, ¿sí?, en materia disciplinaria, no es en tanto para la sanción, sino para la clasificación de la falta disciplinaria. Bueno, a ver, doctor. Bueno, frente a la segunda pregunta, que pues el tema del trámite o cómo hacer, más bien para que ese proyecto de ley llegue a buen puerto, pues sinceramente ya hay ya hay un amigo representante por el lado del Magdalena y un senador por el lado de Antioquia, que quieren ya desde hace rato como hacerse ellos a esa iniciativa. Sin embargo, la idea era inicialmente no, la idea era pues abstenernos hasta que no saliera, lógicamente, hasta que no saliera el código general disciplinario que entre en vigencia. Nuevamente es eso. Otra cosa que debíamos cuidarnos mucho era el tema de los derechos de autor, que tocaba primero exponerlo y traerlo a colación aquí con la universidad y posteriormente trasladárselo a ellos para que llegue como una iniciativa. Los proyectos de ley, pues como ya todos sabemos, ojalá pudiéramos hacerlo a través del fast track, que está muy de moda, pero pues no creo que lleguemos hasta allá.
Sin embargo, pues la idea es, pues, como le digo, llevarlo a buen puerto ese proyecto que nos parece que es necesario para evitar todas estas arbitrariedades que están pasando. Doctores, todos muy buenas noches. ¿Cómo están? Doctor José Rory, que fue el que me metió por este camino, porque me tocó cubrir un espacio que él dejó desocupado para fortuna mía en el Consejo Superior de la Judicatura. Yo quiero reconocer el esfuerzo que hicieron, primero que todo, porque en realidad yo fui muy incisivo con una cantidad de observaciones que les hice en el trabajo inicialmente presentado, y creo que atendieron las recomendaciones que hice en ese momento. Entonces, debo reconocer que de verdad realizaron el trabajo con juicio, como lo mencionó su director de trabajo de grado. Solamente quería preguntarles hacerles una pregunta muy sencilla. Ustedes mencionaron por allí que dentro de los objetivos iban a mencionar las escuelas sociológicas que inciden en todo el tema. Y me llamaba la atención porque hacen la referencia a que existen una serie de apreciaciones propias subjetivas del operador que van a incidir en la sanción. No solamente tengo que reconocer que era el texto o la sentencia de Gustavo Petro, sino que está la de Piedad Córdoba, y está la de Alonso Salazar, y está la de Inocencio, está la de los Morenos, está un montón, eso hay un montón, coincidentemente todas dentro del mismo periodo, ¿no? Entonces quería que me contaran un poquito así de una manera muy cortica al respecto. ¿Qué opinión les merece eso? ¿Qué opinión les merece? ¿Cuáles son esas escuelas que ustedes allí tratan de evidenciar, y cómo inciden en el operador jurídico, o qué aspectos sociológicos inciden en el operador jurídico para tomar ese tipo de decisiones? Factores sociológicos. Ok. Bueno, es importante aclarar que dentro del desarrollo del trabajo se tocaron aspectos, por así decirlo, aspectos sociológicos que incidían en el operador disciplinario al momento de tasar la sanción. Ocurrió algo durante el proceso de la investigación, y fue que la dirección que nosotros le estábamos llevando a la investigación era buscar precisamente qué factores incidían, tanto internos como externos, en un fallador disciplinario al momento de tasar la sanción. Nos encontramos con un problema bastante grande, y de hecho es la idea, y más bien la primera piedra que estamos poniendo para llegar a eso que usted me está preguntando es este trabajo. Eso es la continuidad. La idea es llegar a un trabajo de doctorado técnicamente para esa investigación. Ya estamos haciendo avances en ese aspecto sociológico. ¿Cuál es la razón? La razón es que tocaba llevar esa investigación al campo práctico y llevarlo y mirar de manera medible cuáles son los aspectos. Por ejemplo, no es lo mismo un operador disciplinario de la costa que el operador disciplinario de aquí o del Amazonas. Entonces, no es lo mismo un operador disciplinario hombre, o no es lo mismo un operador disciplinario mujer. Al momento, teniendo en cuenta el problema que tenemos aquí, que es el tema de la tasación objetiva. Si no tenemos ese sistema, en ausencia de ese sistema, nos pasa aquello. Es decir, se ve claramente, y sin querer herir susceptibilidades, se ve claramente en muchos fallos las arbitrariedades. En el tema de lo que usted decía, el listado de todos esos pocotón de fallos de Piedad Córdoba, de Gustavo Petro, desproporcionada de cierta manera. Es decir, no hay ninguna razón de ser a que por el apasionamiento, sea político, sea personal, que sea que porque la persona sea negra, india, blanca, yo tenga que imponerle una sanción de 10 o una inhabilidad de 10 a 20 años. Si me cae bien le pongo 10, si me cae regular le pongo 15, si el hombre es negro le pongo 20. Entonces, ese tipo de factores sociológicos
son los que en un futuro proyecto, ojalá nos sirvan de jurado, estaremos presentándole ese tipo de factores, porque se requiere de un trabajo bastante arduo y sí, es la idea, es la idea. Es que confluyen factores económicos, confluyen factores políticos, confluyen factores culturales, confluyen demasiados factores de género, ¿sí?, que influyen en la sanción disciplinaria. Ahí, como decía mi compañero, esta es la primera piedra que nosotros colocamos frente a un tema tan amplio y tan arduo como es la sanción en materia disciplinaria. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un honor estar con ustedes, mis profesores. Creo que el tema, mi análisis va a ser un poco lo metodológico para advertir algunos elementos que me parecen muy importantes, no solo para ustedes, los directores y los jurados, sino como para la dinámica propia de la facultad. Creo que el tema verdaderamente era un tema de investigación. Las circunstancias que se fueron presentando, la situación en que se dieran estas sanciones tan altas y tan notorias, que uno en principio podría pensar que pretendían ser un escarmiento frente a otras posibles conductas, pero ya vemos que eso no es así. No, por aumentar las penas o por aumentar la sanción no se evita ni el delito ni la comisión de conductas disciplinables, ¿no? Entonces creo que ese hecho de que existieran tantos casos tan particulares y luego fallos del Consejo de Estado que nos ratifican que sí hay una desproporción en la sanción, llevan a que esto sea un verdadero tema de investigación. Eso es una cosa muy importante, o sea que es un éxito que lo hayan tenido. Contaron con tal vez el mejor, el doctor Rory es de las grandes autoridades de nuestro país, pues lo hemos visto siempre en estos temas. Por eso también observé la bibliografía y lo tienen a él, que me parece muy bien. Tienen a Isaza, que también considero que es uno de los que tiene un gran trabajo. Tienen a los oponentes también, Paballó y los demás, que somos como líneas diferentes, pero vale la pena que se haya consultado porque son otras visiones y eso ha dado un amplio espectro para el análisis de lo que ustedes hicieron. Eso entonces quiere decir que también hay un gran logro en la identificación de la bibliografía pertinente. En el caso concreto me parece que además para la facultad es muy importante que esta investigación se haya hecho sobre un caso particular, o sea, casi que un estudio de caso, aunque no lo es metodológicamente, pero sí sobre casos que nos duelen o tenemos que ver dentro de esto de ser una formación en maestría, que en el caso de ustedes, como se observa, es más de profundización que de investigación. Cuando pasen al doctorado, efectivamente va a ser de investigación y hay algunos aspectos que uno no podría perdonar en esa profundización de carácter científico. Aquí tenemos posiblemente fallas, pero son circunstancias que son insuperables ya en el caso de que es una maestría de profundización. Por eso veo que también los jurados han sido, en algunos casos, si no les advirtiéramos qué es eso, han sido benévolos, porque en otro caso podrían ser muy exigentes si ustedes estuvieran aquí en una maestría de investigación, que es lo que los forma hacia el doctorado. Entonces me parece que ahí también hubo un éxito, hubo una certeza de que se trabajara como un estudio de casos concretos para analizar una circunstancia concreta. Un poco que se extraña, y lo extrañamos también para muchos otros trabajos, es consultar la legislación internacional, un poco como dejarla muy evidente, que por ejemplo en el caso que nuestro jurado les acaba de preguntar, hubieran podido tener algunos elementos, más que del derecho penal, un poco lo que se hace en otros lugares. Hoy, desconocer la parte internacional ya para nosotros es una falencia grande, porque estamos internacionalizados y más dentro de este neoconstitucionalismo que involucra todos estos elementos de justicia internacional. Entonces es muy importante.
también es una cosa que debemos reconocer, siempre hemos tenido esta dificultad, no solamente en la facultad ni en esta maestría, sino que es una dificultad en todo el país y es un trabajo que estamos haciendo con la doctora Nurlia. Hemos estado tratando de identificar cuáles son las metodologías más apropiadas para abordar estos temas de carácter jurídico. Pues yo recuerdo del año 96 del ministerio redactarle una carta a la doctora ministra, a la doctora María Emma, que era la ministra de Educación, pidiéndole a Conciencias que estableciera una línea de patrocinio y de crédito a la investigación social, entre ellos derecho y educación. Solo desde el 96 tenemos estas líneas. Y este auge de hacer investigación en las facultades de Derecho también es muy reciente. Por eso tenemos tan poquitos doctores, no era costumbre tener doctorados ni maestrías en Derecho, es muy poco. Muchos de los magistrados actuales no tienen ese tipo de formación, pero ahora nos exigen a todos tenerla. Entonces la metodología siempre ha sido unas grandes dificultades. Estamos haciendo algo por que las metodologías sean las apropiadas, porque uno, de pronto, la mayoría de los casos que observamos es que una vez terminado el trabajo uno dice, ¿y cómo fue que lo hicimos? Ah, fue descriptivo, analítico, teórico, bueno, entonces ahí empieza uno como a fallar. Una última observación quisiera que pudieran hacer de pronto la corrección. El doctor Héctor hizo alusión respecto a la pregunta que hizo nuestro jurado, que ese tercer objetivo, que era mostrar los factores sociológicos, en definitiva, después de la investigación, ustedes terminaron no tomándolo como centro de trabajo, sino más bien otros aspectos. Cuando uno hace una investigación, eso lo puede decir tranquilamente. Entonces, incorporar un parrafito en donde dice el tercer objetivo, que era mostrar los factores sociológicos que inciden en el operador judicial para tasar o dar la pena, no pudimos abordarlo y queda pendiente para una próxima investigación. Y uno queda tranquilo. ¿Sí? Ustedes se comprometieron a 4 objetivos, pero esos 4 objetivos uno no tiene que cumplirlos. Ese es un camino y ustedes abandonaron el tercero, pero siguieron con los otros. Entonces uno lo puede decir ¿cierto? Entonces yo creo que eso sería como unos elementos de carácter metodológicos, resaltando, como les digo, el trabajo que ustedes han hecho, el trabajo de su director y de los jurados, que nos dan unos elementos para continuar en este proceso de la maestría. Felicitaciones entonces.